Stay close to the boat, no more than 4 or 5 feet out, okay? Aquí estoy, conduciendo por debajo del cielo rojo, el cielo más hermoso. Quiero llegar hasta allá, pero creo que manejando tan rápido me voy a llegar pero rápido al cielo. Bueno, hemos llegado a la parquera, una bahía bioluminiscente. ¡Ay! Casi me machuco. Vamos a ver si la encontramos. Y nos encontramos en la mitad de la noche, yendo hacia las, ¿cómo se llama eso? Playas luminiscentes. Ya estamos llegando, estamos en el tour en el que se puede meter uno en el agua. En el agua. A ver si brilla. Stay close to the boat, no more than 4 or 5 feet out, okay? No sé si me escuchan, pero creo que no se ve nada. No se ve nada en cámara. Esto es increíble. Aquí estoy viendo las manos. Creo que no se ve en cámara. Increíble cómo se ven personas esto. Esta es una experiencia que hay que vivirla para entenderla. Porque no sé cómo escribirla. Uno mueve las manos y es como si le envolvieran colores, como si le envolvieran primeras partículas. Porque no sé cómo más describirla. Experiencia de que a uno lo rodeen unas pequeñas lucecitas debajo del agua. Wow, es que no tengo nada más que decir que wow. Hay un pedacito de video que se me perdió cuando estaba en Puerto Rico en el que les contaba lo que sentí al estar en la playa bioluminiscente. Sentí que hacía parte de un todo, y que al mismo tiempo era una partícula diminuta que podía desaparecer en cualquier momento. Esto lo he sentido 2 veces en mi vida. La primera vez que lo sentí fue cuando fui a ver las ballenas en Tumaco. Y una de estas ballenas saltó y la vi caer sobre el agua y se me aguaron los ojos. Sentí que hacía parte de un todo y sentí que también era tan diminuto que si esa ballena llegaba a caer un poco más cerca de mí podía acabar con mi vida. Es aquí donde yo me he dado cuenta que el ser humano es tan pequeño, pero su ego es tan grande, que a veces creemos que las cosas nos pertenecen y que todo tiene que estar a disposición de nosotros. Y creo que no es así. Creo que nosotros hacemos parte de la naturaleza y si nosotros le pusiéramos más cuidado a la naturaleza, podríamos aprovechar muchísimo más, ser compañeros de ella y crear cosas aún más increíbles en vez de tratar de conquistarla. Creo que podríamos ser más conscientes. Es aquí cuando me doy cuenta que soy parte de un todo, que sin mí la naturaleza no es la misma, que conmigo la naturaleza no es la misma, pero depende de cómo utilice mis conocimientos y utilice los recursos de la naturaleza, puedo llegar a hacer cosas muy grandes como ser humano. Creo que existen 2 posibilidades con la naturaleza. O la conquistamos, como lo hemos venido haciendo todos estos años, y poco a poco estamos acabando y estamos creando problemas como el cambio climático, o nos unimos a ella en el pro de los dos y llevamos a crear algo que nos beneficia a los dos. Esto me hace pensar que de una u otra manera, cuando conquistamos a la naturaleza, somos un parásito que se aprovecha de su anfitrión hasta que acaba con él. El problema de ser un parásito es que cuando ya no existe un anfitrión, el parásito también muere. Hay que tener en cuenta que existe otra posibilidad y es trabajar junto con la naturaleza y ser más conscientes y amigables, por así decirlo. Pues es ella quien nos da de comer, de vivir y por la cual estamos aquí.
Estas dos experiencias de las que les hablo me parecen unas experiencias que son un vuelco que me cambia la manera de ver la vida. Y aquí le presento el muro de los deseos. Les voy a seguir mostrando San Juan de Puerto Rico. Por aquí estamos yendo al Castillo del Moro. Hemos llegado a la plaza del quinto centenario con esta columna y esta vista al mar.